Bueno, muy buenas a todas, a todos, a todos. Mucha gente muy querida, muy valiosa en esta sala, o esto que aprendimos a llamar sala. La segunda jornada del curso taller, como anunció Sole, sin lugar a dudas habrá mucho para recoger, para pensar y sentir ya de lo que se vino charlando ayer, que fue muy movilizante, continuando hoy y, y también mañana. Algunas cuestiones mínimamente organizativas para este segundo día. Tratar de mantener los micrófonos cerrados, todo el mundo, hasta el momento que en todo caso hablemos. Si es posible, quienes no sepan, pregunten por el chat a mí o a Mati cómo renombrarse para que sea más sencillo la toma de la asistencia, ¿sí? Quienes tienen solamente el nombre o apodo o el nombre de otra persona de la familia en el cuadradito, traten de ponerlo. Quienes tengan posibilidades técnicas y subjetivas de tener la cámara encendida, eso nos acerca, parece que no, pero el contacto visual nos acerca, está bueno que tratemos de encender en la medida que podamos las cámaras. Y bueno, va a haber un desarrollo de la mano de los compañeros que ahora voy a presentar, que ya saben quiénes son, no hay mucho misterio. Lo que voy a pedir como moderador es que quienes quieran hacer comentarios o preguntas o sentimientos o algo durante la charla, lo vayan haciendo en el chat. Yo voy a recoger eso, lo voy a tratar de sistematizar y organizar para un último bloque de diálogo, pero que también que en ese último bloque quienes quieran tomar la palabra, me pidan por el chat, ¿no? Yo quiero hablar o pido la palabra, así les puedo ir dando la palabra en el último bloque. Porque bueno, esta charla tiene entonces un primer momento que lo van a desarrollar y después un segundo momento donde vamos a intervenir con preguntas, comentarios y los compañeros van a volver a tomar la palabra. Bueno, este encuentro es sobre la experiencia pedagógica situada, en particular la Escuela de Paila Menuco. Se habló ayer de la cuestión de la educación situada, ¿no? Hoy vamos a conversar sobre la hermosa y profunda experiencia de la Escuela de Paila. Nos acompaña Natalia Weber, la actual directora de la escuela. Eh, Clara González, con un gran esfuerzo, Quimeltufe de la escuela, está acá. En forma de Galaxy A10, pero es clarita, lo tenemos comprobado por el satélite. Ale Fiori, Alejandro Fiori, maestro jubilado, también protagonista de la historia de la escuela de Paila. Así que bueno, le cedo el espacio que es de ustedes y quedo a disposición como moderador. La verdad es muy, muy interesante, muy integral. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya empiezo yo, ¿no? Yo soy Natalia Weber, soy la directora de la escuela de Paila Menuco. Estoy ahí desde el año 2018. Tengo una trayectoria de maestra rural que, bueno, he tenido la posibilidad de elegir. Desde 2004 trabajé en la escuela de Pilpil, otra escuela rural también de acá cerca de San Martín, también situada en territorio mapuche. Y en 2018 me trasladé a Paila, primero como maestra y después como directora, cuando se jubiló el maestro Eduardo Champañer, que fue director muchos años y que en realidad fue el gran gestor de este proyecto que hoy seguimos llevando adelante, pero fue un gran trabajo de Eduardo, colectivo con el equipo docente que fue pasando y de las familias, no quería dejar de mencionar eso. Bueno, la escuela es una escuela de segunda, se encuentra ubicada en el Lofche Curruinca, comunidad de Paila Menuco, y también van los chicos de la comunidad Vera, que es una comunidad que está cerquita, muy pegadita ahí a la comunidad Curruinca. La escuela tiene 7 secciones, 5 de primaria, 2 de nivel inicial, o sea, es una escuela numerosa para ser rural. Es una escuela de jornada extendida desde el año 2013, proyecto que también creó en su momento el maestro Eduardo con el equipo.
un proyecto para tener más tiempo en la escuela y mejor calidad educativa, donde hay proyectos que son todos, digamos, destinados a mejorar la educación. Algunos de los proyectos son Literarte, que es concretamente de literatura, de escritura de invención. Estos son los proyectos de la jornada extendida. Juegos matemáticos en primer ciclo, acompañamiento al estudio en segundo y tercer ciclo, que va más allá de hacer técnicas de estudio, sino que también es ayudarlos enseñarles a ser estudiantes, a cómo organizarse, a profundizar en las áreas que más les cuesta. Otro proyecto es el de revista, la revista Mixantray, que tiene 14 años en la escuela. Esa revista, desde que empezó la jornada extendida, toma un eje más desde la lengua, ¿sí? Es un proyecto bien de lengua. Y después está Historia del Paraje, que es otro proyecto que es de ciencias sociales, donde los chicos y las chicas, la idea es que trabajen como historiadores, recopilando fuentes, haciendo entrevistas, y hasta hace 2 años era un proyecto de primer ciclo, y ahora estamos con la prueba de extenderlo hasta séptimo para trabajar más articuladamente en el trabajo que venimos haciendo con la Kimeltufe y con el proyecto del Huichal, que ahora más adelante se los voy a contar. Bueno, el proyecto de la escuela, como les decía, es una construcción, ayer se habló mucho de las construcciones históricas y colectivas, y esto es importante, digamos, hoy me toca a mí estar contando el proyecto de la escuela de Paila, pero soy como un engranaje de una gran máquina que es un equipo de trabajo que está ahora y de mucha gente que estuvo trabajando antes para crear un lindo proyecto de escuela situada, y de escuela con identidad mapuche. Bueno, no quiero, otra vez lo menciono al maestro Eduardo porque él fue el que trabajó mucho con las familias, digamos, este proyecto surgió, después Clarita lo va a desarrollar más adelante también, surgió a partir de conflictos entre familias, escuela, que fueron necesarios para pensar una escuela diferente, para pasar de la escuela homogeneizadora y hegemónica a pasar a una escuela diversa. Bueno, y acá me encuentro yo hoy continuando con el trabajo en equipo. Lo que es muy importante es que, digamos, el PEI de la escuela que revisamos, que repensamos, que construimos permanentemente. ¿Y por qué digo esto? Porque el PEI, la idea es repensarlo para llevarlo a las prácticas, que no se nos vaya, que a veces pasa que hay un PEI re lindo escrito, pero lo escribió aquel maestro y está guardado en la dirección y es re largo y entonces aburrido y queda viejo y nadie lo conoce, no. La idea en Paila es como empezar cada año revisando el PEI, pensando si los proyectos van, qué cosas hay que modificar. Bueno, y este PEI entonces se desarrolla, que esto es muy importante también, pensarlo desde la educación intercultural situada, educación intercultural bilingüe en territorio mapuche, desde el marco del derecho, ¿sí? Desde el marco del derecho que nos ampara en la ley de educación, los chicos tienen derechos y las chicas a recibir educación bilingüe intercultural. ¿Por qué es importante esto? Porque somos nosotros los que llegamos a la escuela en territorio, ¿sí? Entonces, no es si de repente soy un maestro que me encanta trabajar con la Kimeltuf, entonces me pongo a preguntar a ver cómo trabaja y articulo, no. Es desde el marco del derecho de los pichiqueché a recibir una educación de calidad y a recibir una educación intercultural y fortalecer su cultura. Bueno, y desde este marco del derecho trabajamos con 2 pilares fundamentales, que son los que fueron reclamando las familias, y creo que muchas familias en otras escuelas deben pedir lo mismo, ¿no es cierto? Que es un poco lo que hablaba Rafa ayer, que lo contó tan lindo, digamos, cuáles son
¿Qué es lo que las familias quieren para sus hijos? Y calidad educativa, que los chicos sepan mucho, que sea una escuela de abundancia, donde haya muchas lecturas, muchas escrituras, mucho aprendizaje, para que tengan la posibilidad de seguir estudiando en niveles superiores si así lo sea, que no sea un impedimento ir a una escuela rural porque se aprendió poco, como decía ya Rafa, que en alguna otra época esto ha pasado. Ese es como un pilar de nuestro PEI, ¿sí? La calidad educativa. Y por el otro es el fortalecimiento del Kimum Mapuche. Como esos dos son nuestro norte y el hacia dónde. Después vamos viendo el cómo y lo vamos mejorando y repensando porque esto es permanente, pero digamos que para ahí vamos. Bueno, y en estos dos pilares, hace 2 años, en 2018, se acercaron a la escuela una mamá que trabajó en la construcción del PEI y en la lucha de estas familias, que es Viviana Colipán. Además es referente del comanejo de parques nacionales. Laura Cuesta Rojo también, que es de Educación Ambiental del Parque Nacional, Lanín, y junto con Alejandro, bueno, que es un gran colaborador del proyecto de la escuela, maestro jubilado que sabe un montón, y además poblador de Paila. Así que bueno, con ellos tres y con Clarita, nuestra Quimeltufe, que tenemos la suerte que hoy pudo estar, como eje de este proyecto, trabajar más como afinando, si se quiere un poquito, la articulación entre estos dos pilares, ¿sí? Por eso el proyecto se llama el Huichal. El Huichal es el telar mapuche, el tejido. Entonces, el proyecto del Huichal, la idea es que, digamos, los dos palos que después se entretejen, vieron los hilitos, son por un lado el diseño curricular, los NAP, todo lo que nosotros maestros tenemos que enseñar a los chicos, y el otro palo es el Kimum Mapuche, el fortalecimiento de la identidad. Y entonces en eso, a ver cómo empezamos a tejer para trabajar de manera articulada estos dos pilares. Bueno, y este es como el gran desafío y el gran trabajo y lo que nos convoca cada día, cada jornada para seguir pensando y mejorando, ¿no es cierto? Viene transitando de hace un montón la escuela este proceso y de a poquito uno se pone más ambicioso y quiere ir como afinando el lápiz, digamos. Bien, entonces, desde el año pasado, por ejemplo, para afinar un poquito este lápiz y trabajar y profundizar en la articulación, sobre todo, ¿para qué profundizar? Por un lado, para que no quede como en el folclore de lo mapuche, que si bien se avanzó y está buenísimo, que en una época fue una conquista, que se pueda plantar la buenufoye, por ejemplo, bueno, que no quede en eso, digamos, el reconocimiento a la cultura, sino que vaya más allá, que sea algo que se trabaja permanentemente. Y entonces, desde este año lo que implementamos fue que cada maestro, cada maestra, sea de área especial o área del conocimiento, tenga como a mano la planificación de Clarita, que es lo que ella va a desarrollar en su planificación anual, y lo tenemos a mano. ¿Para qué? Para verla, para ir entendiendo qué es lo que ella trabaja, para que no se produzcan estos aprendizajes a destiempo que muchas veces pasan en las escuelas. Pasa con la Quimeltufe y también a veces pasa entre maestros de grado, ¿no es cierto? Que por ahí el de sociales da una cosa ahora y después algo que estaba relacionado se ve en septiembre. Y entonces, bueno, concretamente con esto, lo que queremos lograr es que se articule permanentemente, es decir, si la maestra de 4º grado va a trabajar con la fauna, por ejemplo, del Parque Nacional Lanín, bueno, que sepa que
Clarita, que no sea en octubre, que va a trabajar sobre el significado y para la cosmovisión, y que tiene el peuma cuando se aparece, por ejemplo, un zorro, o el significado del zorro para la cultura mapuche, sí, que se trabaje articuladamente. Ese es un poco el desafío. Me pongo a hablar y no paro, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, y entonces en este marco, en este desafío, en este Huitral permanente, que está bueno decirlo también que es trabajo, ¿sí? Que trabajar articuladamente es trabajo, ¿no? Porque significa charlar con Clary permanentemente, decir también que Clarita tiene, fíjense la incoherencia, que ella, digamos, es el pilar de la escuela, hay una ley que ampara la educación intercultural y es la que menos horas cátedra tiene en la escuela. Ella tiene 10 horas cátedra semanales, con lo cual con las 7 secciones que tiene la escuela directamente no le alcanza para darle las 2 horas que sí le puede dar el maestro de plástica o de música, que está muy bien que también lo tengan sus 20 horas, ¿no es cierto? Pero Clary tiene la mitad del tiempo, entonces también esto es importante decirlo, porque ella le pone pasión, pero bueno, es tiempo que ella le dedica al trabajo y está buenísimo porque es que le encanta realmente y que quiere que los chicos de Paila aprendan mucho. Así que bueno, esto me parecía que era como importante mencionarlo, como la cantidad de trabajo que implica trabajar de manera articulada, porque digamos es lindo y nos pone contentos, y cuando los proyectos articulados salen bien está buenísimo, pero hay que saber que hay que sentarse a conversar con el compañero y que a veces, o con la compañera, y que es más difícil que trabajar en mi aula sola. Va, más difícil, no, más trabajoso, pero más gratificante también, así que está bueno. Bueno, entonces desde este marco, desde el marco de una escuela situada en territorio, una escuela de carácter intercultural, donde nuestro trabajo es fortalecer también la cultura mapuche, desde el marco del derecho y desde los 2 pilares que nos convocan a trabajar nuestro PEI. Ahora sí les voy a contar algunos ejemplos que hemos podido realizar en estos últimos años, como para ejemplificar el proyecto del Huitral. Pero nos parecía importante primero empezar con un poquito de desde dónde, digamos, surgen estas propuestas, ¿sí? Cuál es el fundamento y lo que hemos pensado antes de pensar estas propuestas. Por ejemplo, voy a contarles 3 ejemplos. Seleccioné, hay un montón más, pero elegí 3. El año pasado, bueno, desde Ciencias Sociales en tercer ciclo se trabajó los ambientes de Argentina, las instituciones encargadas de conservar y preservar esos ambientes, y en ellas, bueno, los parques nacionales de Argentina. Entonces ahí la convocamos a Laurita Cuesta Rojo, de Educación Ambiental del Parque Nacional, también a Vivi, que es la mamá que yo les contaba, que además es referente del comanejo, y se abordó el tema de manera, la educación ambiental de manera intercultural. Mientras la Seño y Laurita mostraron un mapa de los parques nacionales, dónde estaban situados, algunos ejemplos de qué especies se preservaban. También, por otro lado, trabajando en una escuela en territorio mapuche, no podíamos dejar de trabajar la otra historia también, de qué significó para el pueblo mapuche la llegada de los parques nacionales como institución a los territorios, antes de tener los títulos, ¿no? Hubo mucho miedo, desplazamiento de familias, mucha violencia. Entonces, de alguna manera se dio lo curricular, y también se trabajó la historia del pueblo mapuche con
con una representación maravillosa de Clarita y Vivi que desarrollaron. Clarita era una ñaña y bueno, y Vivi hacía de guardaparque que llegaba al territorio. Bueno, muy linda experiencia. Y después, bueno, desde sociales se trabajó lo que les contaba. Un segundo ejemplo es el proyecto de la mujer tejedora que hicimos el año pasado. Fue un proyecto que surgió del área de plástica. Un proyecto de una instalación colectiva que, bueno, son de esos que salió muy lindo, porque participaron todos los chicos y chicas desde jardín hasta séptimo en la construcción de esta instalación, y también se le dio un sentido, que esto es importante, cada uno de los grados trabajó el sentido que tenía para construir esta mujer tejedora que se propuso acá en San Martín para la Semana de las Artes. Siempre en noviembre se hace una muestra en el Centro Municipal de Exposiciones. Y el año pasado en el Foro de Plástica se definió que el eje sea las mujeres, en todo San Martín, digamos. Y bueno, entonces de ahí la seño de plástica hizo esta propuesta. Y entonces, por ejemplo, en nivel inicial, los chicos y chicas trabajaron con el epeu de la araña, ¿sí? Que es como la leyenda de quién le enseñó a tejer a la mujer tejedora, que fue la araña. Que le dio en sus manos el maravilloso don de tejer. Después también ellos, a partir de esta misma mujer tejedora, articularon en ciencias naturales. La seño se puso a trabajar las curiosidades de las arañas, las relaciones con el ambiente, las características, desde ciencias naturales. También desde lengua trabajaron la obra de títeres, que hicieron una obra de títere familiar, donde construyeron los títeres del epeu de las arañas, así que bueno, eso fue lo que hicieron en jardín. En primer y segundo grado trabajaron desde ciencias sociales, el circuito productivo de esa lana que tiene la mujer tejedora para hacer su huichal. Desde el hilado, el teñido, también trabajaron los teñidos artesanales, y las transformaciones de los materiales desde ciencias sociales. El otro grupo nosotros tenemos dos grupos de primer ciclo en la escuela. El otro grupo de primer ciclo trabajó en la representación del espacio, la representación de esa ruca donde vive la mujer tejedora, bueno, y la orientación que tiene, ¿no es cierto?, que es hacia el este, todo lo que tiene que ver con la ruca, el fuego, el significado del fuego en el centro, y también a partir del fuego el maestro después abordó los cambios en los materiales desde las ciencias. Y segundo y tercer ciclo, desde lo curricular trabajaron para la revista, trabajaron el texto expositivo. Entonces ellos contaron, segundo ciclo hizo lo que es todas las joyas, y el arte mapuche, el arte en barro, y después volcaron eso a la revista Mix and Try. Y tercer ciclo trabajó con la vestimenta, y con el huichal propiamente dicho, y bueno, aprendieron a tejer, que esto fue muy interesante también porque participaron en el proyecto, que esto no lo mencioné, los auxiliares de servicio, en su rol más lindo que tienen, que es el rol pedagógico también, y en lo que tienen para enseñar, sobre todo en las escuelas de comunidad, que muchas veces siempre son elegidos por la comunidad y son parte de la comunidad. Entonces, María, que es una de las auxiliares, su mamá era una gran tejedora, ella también, y tuvieron la posibilidad de, entre todos, hacer un huichal colectivo con los chicos y chicas de sexto y séptimo grado, que se presentó todo esto en la muestra.
y también, bueno, documentaron en la revista. Por ahí es importante decir que en el proyecto de revista, además de, bueno, de que se trabaja básicamente el área de lengua, la comunicación, la intención comunicativa, o sea, la verdad que el proyecto de revista da para un montón, para trabajar todo el área de lengua. Y además también trabajamos con las TIC, ¿sí? Con el ADM, el aula digital móvil, que, bueno, esa también se usa todo el tiempo. Entonces son, digamos, los chicos y chicas, sobre todo los más grandes, escriben sus textos, también aprenden bueno, esas cosas del Word, ¿no? Que después les sirven bastante, cómo insertarle una imagen de las cosas que hicieron, cómo ajustar el texto. O sea, desde lo curricular se trabajó un montón también. Bueno, y ese era el segundo ejemplo, entonces, que está muy resumido porque un proyecto, se trabajaron otras cosas, pero como para que no me voy en el tiempo, ¿estoy bien? Más Sí, cerrá el tercer ejemplo, Nati, tranqui, así después pasamos con Clara y con Ale. Dale. Bueno, y este año que nosotros tuvimos 5 semanas de presencialidad, porque antes de la pandemia, porque somos de periodo febrero-diciembre. Entonces habíamos arrancado con todas las pilas, como les decía, con la planificación de Clari en mano, para ver cómo articulábamos de manera anual. Habíamos buscado el eje del CUMEF-FELEN, que es un concepto muy, muy lindo y muy amplio de la cosmovisión, que es el buen vivir. Entonces lo creímos oportuno para empezar a que se entremezclen justamente todas las áreas a través de este concepto, y llegamos a una primera instancia que hicimos la jornada del CUMEF-FELEN, una jornada muy linda con gente del hospital, de la posta sanitaria, bueno, con Doralisa, la alumna del Rafa que contaba ayer que estaba en primero, ahora es la agente sanitario, así que con ella la organizamos. Una jornada de salud, pero de salud intercultural, ¿sí? También invitamos a la Lahuentufe Leticia, que es la que hace los remedios de los lagüenes de la Machi Rosita, por un lado, y después participaron desde el hospital nutricionistas, se trabajó por talleres, taller de cocina, desde agroecología se fue a buscar lo que habíamos sembrado en primavera y se cocinó, se trabajó en el control sano, en detección de la vista, en los odontólogos, bueno, todo lo que hacen también desde los médicos. El profe de educación física hizo un circuito aeróbico, o sea, fue como una jornada grande, y bueno, y el CUMEF-FELEN daba para un montón, porque el buen vivir da para trabajar todo lo que son desde sociales, las leyes, las normas de convivencia, la preservación del ambiente también desde sociales, de naturaleza, es un concepto que nos daba para articular un montón, pero bueno, nos frenó la pandemia y ahí quedamos, en stand-by. Bueno, y este año en realidad hasta ahí llegamos, y después decidimos contar un poquito la historia y el proyecto de la escuela, sobre todo cuando volvamos a la presencialidad, con el deseo de volver pronto, más que detallar demasiado en lo que pudimos hacer este año, porque la verdad es que solo pudimos, como en todas las escuelas hicimos lo máximo posible, por supuesto. Seguimos con el proyecto de revista. Desde el proyecto de revista se desprendió la radio Mix and Try, que fue en principio para lo vincular, pero después cada vez se fue llenando de contenido, de sentido. Trabajamos el Huetripantu, que es el Año Nuevo Mapuche, a partir de experiencias con otras escuelas, bueno, y también desde lo curricular, que se trabaja la expresión oral, se trabaja la lectura en voz alta. Fuimos viendo cómo a través de esta radio, además de trabajar lo vincular, dándole contenido. Hicimos un programa de educación física, también trabajó sobre el juego del palín, el reglamento, bueno, y eso así como ejemplo de algo de lo que trabajamos este año. Y además de eso, y por último, porque Ale seguro lo va a desarrollar,
con él estuvimos como profundizando, que la idea de la escuela es profundizar en el enfoque de la didáctica de cada una de las áreas, como meternos más, bueno, en esto que les decía de afinar el lápiz, ¿no? En el cómo enseñamos. Y acá, bueno, agradecerle nuevamente a Alejandro por la predisposición, que nos está dando unos re lindos encuentros los jueves de por medio, que nosotros tenemos nuestras reuniones de personal por Zoom, y en este segundo cuatrimestre lo estamos usando para este encuentro con Ale, para empezar a pensar cómo abordar la didáctica de las ciencias sociales, también desde una mirada intercultural y con los conocimientos de Clarita, que es la que siempre está presente. Bueno, y ahora no sé si está Clary por ahí, porque ella en realidad es como el eje, es el alma del proyecto Huichal, así que si ella quiere contar lo que tenía preparado, si no, yo, Clary, puedo leer lo que vos escribiste, como vos quieras. No sé si está... ¿Estás, Clary? Está en el Zoom, no sé si está escuchando. Está como Galaxy A10, el nombre del teléfono por el que están haciendo el Zoom. Claro. A ver, bueno, mientras vamos viendo, si está claro y si no, ahora para leer, había unas preguntas en el chat, no para que las respondamos directamente, pero me parecen interesantes porque aparte se las fueron conversando entre compañeros del Zoom, que dicho sea de paso, ha roto la barrera de los 100 participantes, eso es muy importante y muy lindo. Y había preguntas en torno a, más allá del signo, sabemos que la traducción del mapudungún al castellano no es una traducción automática como ninguna lengua, las lenguas tienen una historia, una narrativa, una textura, digamos así, y entonces había preguntas en relación a qué significa el kimun, había preguntas sobre cuál es el rol de la quimeltufe, había preguntas sobre el cumefelén, digamos, están ahí flotando como intereses de quienes estamos participando para que tanto Ale, Clarita o Nati lo puedan tomar como inquietudes, ¿no? Obvio que son preguntas que no tienen una respuesta, sino que abren el panorama. Bueno, podemos continuar, Nati, Ale. Bueno, entonces, Clary capaz que prefiere que lo lea yo entonces, porque ella había preparado su parte, que le tocaba contar en el medio. Yo puedo empezar a leer sus palabras entonces, si les parece. Después, si ya estás por ahí, Clary, y querés hacer una acotación, vos nos avisás. En primera instancia, sumarme a la presentación de la directora para compartir el trabajo que se viene realizando desde que toma la dirección y como venía trabajando el director Eduardo Champañer en la Escuela 161 en Pailamenuco, en el marco de una escuela situada en territorio mapuche con carácter de educación intercultural. En el rol que me toca como quimeltufe, integrante del LOF Curruinca, ex alumna de esta escuela, ex mamá y ahora abuela, el hecho de compartir la historia de esta escuela en principio es reconocer a mis antepasados, mis padres y la gente que de una u otra manera reclamaron para que el edificio escolar se construya en el paraje. Años más tarde, después de ser alumna y vivir distintas situaciones de discriminación en la escuela por el hecho de ser mapuche y tener un apellido que no es mapuche, nos clasificaban. Y por otro, la poca calidad de enseñanza y aprendizaje fue lo que me ha llevado en principio a definir en principio mi identidad y luego qué era lo que yo quería para mis hijos y para todos los pichiqueché. En el año 2000-2001, las familias empiezan más activamente a participar en la escuela debido a que solo se la llamaba para actos escolares y reuniones. En esta fecha se pide que el Buenufoye tiene que estar a la par de la bandera argentina y que los alumnos tengan la posibilidad de prometer la bandera, pero también poder llevar y levantar nuestro símbolo debido a que la escuela es parte de la comunidad y los niños eran del LOF Vera y Curruinca. Así fueron pasando muchos reclamos de los padres, conflictos de por medio, reuniones con supervisores, docentes y comunidad.
Eso llevó a que la escuela vaya asumiendo y trabajando en conjunto con un grupo de jóvenes que llevaban propuestas concretas de la comunidad. En ese momento se pedía calidad educativa y reconocimiento y fortalecimiento de la cultura mapuche. En el año 2003 se crea el cargo de Quimeltufe, donde la miena Aníbal Treuquil toma el cargo elegido por la comunidad, al cual a un año renuncia, y en 2004 se me elige para que tome el cargo. Fue todo un desafío estar al frente de los pichiqueché. En ese momento no se hablaba de enseñar el idioma mapuche, sino que el trabajo era que los niños se reconozcan con su identidad, fortalezcan la cultura y valoren el hecho de ser parte de un pueblo originario. En ese entonces toma la dirección Eduardo, con quien nos toca empezar a definir la escuela que quería la comunidad. Trabajamos mucho para poner en práctica una escuela intercultural, acompañado siempre por jóvenes que representaban a los padres y maestros que acompañaban el proceso para escribir el PEI y ver cómo intercambiábamos el conocimiento mapuche y el occidental. Llevaba muchas horas de trabajo, pero sabíamos que era una herramienta y educación para los niños de la comunidad. Así hoy, con la directora Natalia, podemos ver, disfrutar y seguir pensando en trabajar en conjunto, en pareja pedagógica con los docentes que entienden que la escuela de Paila está en un territorio que nos da identidad. En mi rol como Quimeltufe, en principio me costó entender muchas normas de la escuela, pero era parte del desafío, para concretar muchas de las actividades que trabajamos en las parejas pedagógicas. Y lo hago con mucho gusto. Tengo que disponer de mis tiempos libres, debido a que los Quimeltufe tenemos 10 horas reloj al frente de alumnos. Los cursos y jornadas que somos parte no nos reconocen nada. Todo es precario en nuestra área, donde debiéramos tener materiales didácticos, encuentros que nos ayuden para planificar, consensuar, etc. Y más horas, ¿por qué no?, si somos un área transversal en la escuela. Por toda esta historia, por la memoria, por la escuela que queremos, por la escuela bonita con calidad de identidad, por una escuela abierta, escuela con muchas propuestas educativas, escuela situada en territorio mapuche, escuela con una comunidad presente, escuela de la abundancia, decía el maestro Eduardo, y esta la hacemos entre todos. Les pido a cada uno de ustedes que son docentes y otros que están estudiando y seguro nos vamos a encontrar, que la escuela es un desafío, que hay que romper algunas cosas que nos impone el sistema educativo, que se animen a los cambios. El tiempo es fundamental. Y tengan en cuenta que todo esto que se hace en la escuela 161 parece romántico y bonito, pero no. Les cuento que hay mucho trabajo extra, una dirección con un lineamiento claro dentro de un marco que los ampara y maestros y profes que todos los días pensamos muchas veces en equipo para dejarlo mejor. Mañún Peucayal. Bueno, hermoso todo lo que había preparado Clary y capaz que ahora no sé si querés decir algo, Clarita, si estás por ahí, agregar algo. No, me emocioné porque me costó preparar, me había preparado para este curso y bueno, me toca vivir esta situación, esta pandemia que me toca de cerca, pero bueno, estoy a disposición de lo que quieran preguntar. En principio agradecer a Nati por toda el esfuerzo, la capacidad que le está poniendo ahí para ayudarnos en cada cosa que estamos trabajando en la escuela. Y nada, espero en un rato el debate o las preguntas, pero eso es un poco mi pensamiento, es lo que he sido parte de este cambio de la escuela, ¿no? Me ha tocado vivir todas estas situaciones, y bueno, esas son nuestras experiencias. Creo que los cambios son positivos cuando uno le pone el tiempo y el cariño al trabajo.
estoy a disposición después de las preguntas, así avanzamos con el curso, pero estoy escuchando acá. Qué grande. Gracias, Clary. Para que no hagamos ruido en el Zoom, pero de todos modos me parece importante darle una energía fuerte a Clary. El momento que está pasando y que esté acá presente es muy, muy valioso. Que escribió ese texto que tiene una potencia, un nivel de síntesis y una claridad emocionante pedagógicamente. Así que así con las cámaras, con los micrófonos apagados, pero por lo menos quisiera que le brindemos un aplauso a Clara y que vea el movimiento de nuestras manos para darle. Gracias, compañeros. Gracias, Clary. Gracias, Nati. Buenísimos los emojis de manitos. Ahí la gente más tecnológica mete emojis. Bueno, voy anotando preguntas que salen en el chat. Voy anotando inquietudes que van saliendo en las palabras de Nati, de la propia Clary. Si alguien después, cuando vamos avanzando, quiere tomar la palabra y hablar, me va pidiendo en el chat. Sí, y ahora viene la tercera intervención, que es de Ale Fiori. Chaltumay, Kimeltufe, Clara, Mañum, Mari Peñi Pulamien, a quienes veo que están presentes, porque bueno, me tomé un ratito de tiempo para ver los nombres y ahí hay Cupán, hay Identidad Mapuche, hay varias docentes y compañeras, compañeros con su identidad mapuche, así que un saludo en especial a ellos y a ellas. Un buenas tardes al resto de los compañeros y las compañeras. Un cariñoso abrazo a algunas compañeras entrañables con las que compartimos escuelas, como la Pau y la Isa, que es un gusto verlas. Un cariñoso saludo a la Lu, que la veo por ahí, a Luciana McKinley. Los años hacen que uno haya visto a gente desde muy jovencito y jovencitas. Eso no es que uno tenga tantos años, pero tiene que ver con las sincronías. Los momentos en que uno está presente en los momentos de otros y otras. Es un gustazo poder estar en este momento, desde ayer lo viene siendo. Y yo quiero, para seguir compartiendo que este es el espíritu que nos hemos dado al pensar esto que iba a ser un encuentro en la original idea de Nani, un encuentro, terminó por acción de otras compañeras y compañeros siendo un curso taller. Se empezó a agrandar, así se fue entramando, se fue construyendo, se fue tejiendo este encuentro que estamos teniendo. Para mí como docente, mantener el diálogo pedagógico es lo más esencial de nuestra tarea. Es el aspecto laboral más importante. Es, para decirlo en simples palabras, ya desde este lugar, a más de 2 años de estar jubilado, es lo que te queda. Lo que das, lo que pones y lo que recibís es lo que te queda. Lo demás son aspectos secundarios. Y en esto quiero ser muy, muy, muy claro. Ayer, por ejemplo, quiero retomar, tomando lo del telar y tomando lo de hilar. Primero además, la primera tarea que se aprende para hilar es escarmenar la lana. La lana, una vez esquilada, se guarda el vellón en algunas bolsas y de ahí hay que sacarla, hay que desarmarla, hay que limpiarla, hay que lavarla, hay que sacarle las espinitas. Ayer hablaba el Rafa del beri, hay que sentirle el beri es la que le da la consistencia, pero lo primero que hay que hacer es escarmenar. Y creo que lo que estamos haciendo desde ayer, hoy y mañana va a tener continuidad, es empezar a escarmenar qué es esto de hacer y ser escuela, qué es esto de estar en la escuela, qué es esto de ser docente, maestra, maestro, profe, seño, de qué se trata en definitiva. En mi opinión es el mejor antídoto para la alienación
para la tristeza que a veces nos propone un sistema que nos rodea. Acá se habla de sistema, se habla de contextos. Ayer se habló mucho de los contextos. Quiero recordar algunas cosas, quiero enganchar con lo que pasó, con lo que ayer se dijo. Me gustó mucho escuchar al compañero Marcelo Guagliardo como un maestro, y se lo dije después. Seguir viendo a ese maestro, dirigente sindical, pero que puede hablar como maestro, como docente todavía, cosa que es muy importante. Hizo una importantísima historización de la escuela, esa escuela que tenemos que ver en su dimensión y en su fase histórica, porque, como bien se marcó, tuvo un mandato fundante colonizante, sin duda, de avanzada, sin duda, esto fue así. Ahora, ¿qué pasó en aquellos momentos? Ayer incluso se daban algunos mojones temporales, 1900 y tanto, 1910, 1920. Hubo docentes tomando decisiones, como nos ocurre ahora, maestras y maestros en situación frente a niños y niñas, frente a esas infancias, parte de un sistema, pero también en el acto vital cotidiano de estar y de construir la clase. Y tomando decisiones por sí y generando, a pesar de ciertas políticas, su propia política pedagógica. Y eso lo quiero remarcar. Después Alejandra continúa y justamente, ¿qué hace? Le mete marco político. Alejandra es una gran referente de una compañera con quien compartí los primeros encuentros, hablo del encuentro del año 92, de educación rural que se generaron desde Aten, compartiendo esta idea de que la práctica política, la práctica pedagógica también tiene que ver con contextos políticos y de políticas pedagógicas, o no, porque ocurre que a veces no hay política, que la política es justamente la ausencia de la política. Y ahí está la pedagogía como política, agrego. La pedagogía siempre es más política que la propia política, porque la construimos a diario, todos los días. Haya o no haya cuestiones normativas que la sostienen y las apoyan. Porque lo vincular, lo relacional, esa relación intercultural entre niñeces y adulteces lo requiere. Allí la ruralidad, comentaba Alejandra, empieza a tomar entidad, empieza a verse, empieza a repensarse, empieza a reflexionarse. Y allí va a aparecer en esos ámbitos de discusión rural, de la ruralidad, como una situación de la escuela, como una contextualización de la escuela, va a aparecer la presencia de las identidades, necesariamente iba a tener que aparecer. El año 92 era el año en que se pretendían festejar los 500 años de la conquista de América y los 500 años de la evangelización. Y los pueblos originarios de toda América se levantaron en resistencia, lógicamente. Y las escuelas, muchas, los docentes, muchos y muchas, no podíamos estar ajenos y debíamos dejarnos interpelar por esos planteos y esos posicionamientos. Y después el querido Rafa le mete la emoción de llevarnos a esos niños y niñas que están viviendo ese presente que es de ellos, porque eso es algo que nosotros nunca podemos perder de vista. Lo que les está sucediendo con nosotros en el aula, en un patio, en la sala, es su presente, es su niñez. Nosotros ya lo vivimos, ejercemos la adultez, año tras año, ejercemos nuestro rol, tomamos responsabilidades en términos pedagógico-educativos, pero les construimos un presente que después va a pasar, pero es ese presente. Eso es delicadísimo. Por eso no tiene que faltar, como decía el Rafa. Tiene que abundar, tiene que sobrar. Y eso que falta, lo ponemos nosotros y nosotras. Quedan claro en este contexto. Por eso hay una relación continua entre lo que decía también el Rafa, ¿no? En esos ejemplos, 3 ejemplos que dio, de todo lo que fue a conocer, a aprender o a desaprender,
pero también todo lo que portaba, todo el bagaje con que se llega a la escuela. Entonces, vuelvo, me salgo de lo de ayer y vuelvo a este presente en el que estamos charlando, y a esto que estuvimos escuchando hace un rato, a esta compañera Natalia, compañera docente, laburante del aula, ahora en el rol directivo, situada en una escuela con una historia densa, compleja, con sus contradicciones en muchos momentos, con su conflictividad, lo dijo claramente, con su conflictividad, fundamentalmente una escuela situada en territorio. Aquí paro un momento. Yo tengo acá muchos papeles. A mí me gusta ir anotando en papelitos los distintos aspectos que hacen a lo que estamos analizando. Y en uno de los papelitos digo, no olvidarme de decir algo que es muy característico de estos encuentros y que nos tiene que servir para empoderarnos más. Porque acá veo compañeras y compañeros jóvenes, algunos estudiantes o terminando sus estudios, o con no tantos años de recorrido, poniéndole atención, corazón, pensando y repensándose en la práctica. Y acá no, decirles con claridad, acá no estamos dando cátedra. Acá no somos eminencias intelectuales. Somos trabajadoras y trabajadores de la educación que ejercemos ese aspecto importantísimo de nuestra tarea, que es el ser trabajadores intelectuales, pero en una relación horizontal de compartir. Acá no estamos para producir teorías y libros, estamos para compartir experiencias, prácticas y para generar conceptualizaciones. Porque desde estos espacios, y Aten en esto ha tenido un marcado y claro camino desde lo sindical, lo que queremos propiciar siempre son encuentros reflexivos que generen prácticas. Para decirlo en palabras más sencillas, esto tiene que servir, esto tiene que ser útil, esto tiene que generar criterio pedagógico ya, dentro de un rato, para la tarea que tengo que organizar, las que me quedan de acá a fin de año, para lo que voy a pensar para el año que viene. Me tiene que dar herramientas muy concretas. Vuelvo a lo que estuvimos escuchando. Natalia hizo una clarísima y organizada descripción, una descripción de toda una tarea, pero hizo algo mucho más importante. Visibilizó la práctica, la explicitó, la mostró, si se quiere, la desnudó, la sacó de ese lugar de currícula oculta, de cajita negra de tantísimas prácticas docentes con las que hemos convivido, que sabemos que nunca fueron mostradas y que siempre implican algún tipo de manejo de poder. Porque colegas, compañeros, compañeras, yo soy un docente que terminó laburando en aula, 34 años, y cuando ayer se hablaba de una señora bigotuda, que no está muy bien decir señora bigotuda, para no caer en descalificaciones machirulas, pero sí teníamos algunas señoras y señores, porque no se... Recuerden esto, hay que contextualizar y historizar. Cuando los que hablábamos ayer empezamos a laburar, eran los años 80. Así que teníamos compañeros que habían pasado con mucha tranquilidad y gusto la escuela durante la época de la dictadura. Y se les notaba, ¿eh? Convivíamos con esos compañeros y compañeras. Los 24 de marzo no existían. Los 12 de octubre eran el Día de la Raza. El 11 de septiembre había que cantarle el himno a Sarmiento. Esa era la escuela del año 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, hasta el 92, 93, 94. Y ahí las y los docentes que intentábamos de alguna manera
porque cargábamos sobre nosotros la experiencia como alumnas y alumnos de una escuela en dictadura, queríamos producir algunas rupturas y cambios, como lo plantea Clara, a veces desde el inconformismo, a veces desde el desagrado, pero también desde la lectura, la reflexión y la conceptualización, fuimos planteando un montón de cuestiones relativas a nuestra práctica. Entonces, lo de Natalia y la Escuela 161 y Clara mostrando, visibilizar la práctica es un acto tremendamente político en términos pedagógicos. Fíjense que, vuelvo un cachito a lo que decía Rafa, que es muy importante. En términos normativos, hace años que nos manejamos con un montón de documentación. Mucha documentación quedó estancada. Los documentos curriculares son de 2005, 2006, 2007. Punto. Se terminó la discusión curricular. Después vinieron algunas otras cuestiones curriculares como en media, como inicial, muy importantes, como en música. Pero en términos de los conocimientos, de los contenidos de las áreas de conocimiento, de las cuestiones curriculares de media, se ha demorado, a mi entender, muchísimo. Eso para mí es una política. Y sin embargo se ha construido pedagogía en muchísimas aulas y en muchísimas escuelas. En este sentido me voy a la dimensión de la ruralidad, porque en realidad estamos hablando de la ruralidad porque se da un hecho muy especial en la ruralidad, que es que hay otro conocimiento que te viene a interpelar tu conocimiento. Es importante lo que le propiciamos, lo que le proponemos, lo que queremos compartir con los niños y las niñas en el aula. Está clarísimo en el PEI que nos comenta Nati. La escuela tiene que enseñar, la comunidad lo pide. Alejandra lo decía, lo dijo el Rafa, lo dijo Marcelo, lo resaltamos nosotros. Es la historia de muchas de las escuelas que se generaron en esta provincia. Muchas escuelas en territorio mapuche la pidieron las comunidades. Y la pidieron porque después del avasallamiento territorial y cultural, después del genocidio, el pueblo mapuche, su profunda sabiduría, comprendió que había otra manera de pelear la identidad y que había que apropiarse de esos conocimientos. Del Wincasugún había que apropiarse. Hago un asterisco abajo. ¿Desde dónde estoy hablando? Yo estoy hablando como un docente que no está trabajando y trabajó solo al principio en la 161, desde su fundación hasta el año 91. Y hablo como un docente que le tocó compartir, a pedido de la Confederación Mapuche, en todo el proceso en la escuela en Pampa de Malleo, en donde la comunidad recupera una historia, justamente una escuela pedida por el lonco Mariano Painefiló en 1911, pero que después fue cooptada por una cuestión religiosa y que la comunidad la vuelve a recuperar para un proyecto distinto. ¿Qué me tocó escuchar en todos estos años? Me tocó escuchar demandas hacia la escuela, pedidos. Me tocó escuchar del otro lado qué se piensa de nosotros y nosotras, los docentes y las docentes. Y de qué manera, desde ese conocimiento mapuche, nuestra tarea docente se ve profundamente interpelada, quizás como no ocurre en la urbanidad. Por eso particularmente, y quiero señalar esta idea, resaltarla, particularmente esto de pensar la ruralidad, en el fondo tiene que ver con pensar qué pasa con la escuela. ¿Cuál es la territorialidad de la escuela? Es una pregunta que siempre debemos hacernos, porque acá, vuelvo a decirles, esto tiene que ser útil. Cada una de ustedes, cada uno de ustedes vuelve a trabajar a una escuela. Ahora no, bueno, hasta la virtualidad es una territorialidad. Compañeros y compañeras, hasta la virtualidad es un tipo de territorialidad en disputa. Pero digo, volvemos a una escuela situada, y las escuelas se sitúan desde lo territorial, pero en términos de identidad. No de espacialidad solamente, sino de identidad. Y este es un aporte que la ruralidad en nuestra provincia tiene para hacerle a la escuela urbana, en donde justamente los mandatos fundantes de la escuela homogeneizante y colonizadora
tienen otra fuerza. También han tomado en los últimos años lo de la escuela globalizada, lo de la escuela de una diversidad que a veces termina siendo una anulación de las identidades, donde a veces podemos reemplazar con la Buenufoye la profundización en la historia del pueblo mapuche, como bien lo señalaba la Nati. El proceso de folclorización ya se vio, ya el pueblo mapuche lo ha observado. Por algo la disputa por las obras para los Quimeltufe es una disputa que el gobierno todavía no quiere dar, porque en realidad no quiere empoderar en términos laborales a quienes pueden profundizar una lectura histórica. Si bien fue un reclamo que en su momento, como bien lo explicó ayer Marcelo, dio respuesta a la comunidad, quedó ahí, muy propio de estas políticas de no política, quedó ahí. Pero el pueblo mapuche y los Quimeltufe comprometidos, los Quimeltufe que tratan de seguir pensándose como miembros, partes de un pueblo originario, están empezando a ver como mecanismo también de acomodación y de ablandamiento. Entonces, la escuela situada en la territorialidad de lo rural, que ya no es solamente la ruralidad, interpela a la escuela de la urbanidad, pero nos interpela en términos de nosotros estar continuamente definiendo esta territorialidad. No se trata de ser especialista en ruralidad, se trata de ejercer la docencia, de hacer lo que se señalaba ayer, de hacer lo que explicaba también Clara, lo que decía y describía también Natalia, de dar, de mostrar, de proponer. Aquí quiero pararme e irme a otro aspecto. Entre los tantos aspectos a tener en cuenta, uno que se mencionó ayer con relación a los saberes previos y que tiene que ver, en este caso, con los saberes previos de nuestros pichiqueché, pichique somó, pichique huentrú, niños y niñas de la comunidad mapuche en escuelas situadas en territorio, que son escuelas justamente con una entidad muy particular porque tiene que ver con el marco jurídico que las contempla en función de la Constitución. Hoy es un enorme desafío acompañar los procesos de profundización de la identidad de niños y niñas mapuche. Clara, hace unas semanas atrás, en una charla que tuvimos también por audio, ella lo menciona brevemente en su escrito, pero a mí me lo explicitó mucho más, con mucha mayor claridad, y es como algo que se universaliza para los niños y niñas mapuche. Me hablaba que ella en su infancia, que fue dura, que fue complicada, que además conocí a sus padres, conocí dónde nació y en qué condiciones vivía, jamás se sintió pobre. Que la hicieron sentir pobre. Y nosotros y nosotras a veces, desde ese mandato higiénico que ha tenido la escuela, que confundimos piojo y patas con tierra con pobreza y con desmerecimiento, trasladamos esa mirada a las prácticas pedagógicas. La escuela en la ruralidad nos mostró, como lo explicó hermosamente el Rafa, la Ale y tantos maestros y maestras que traccionaron las escuelas, no civilizatoria, sino la escuela de encuentro entre culturas, para que la riqueza que estaba en esos niños se explicitara. ¿Y cuál es esa riqueza? Es su conocimiento. Lo que acá se nombra ahora como Kimun. Todo ese conocimiento ancestral que está en cada niño y cada niña, hablen o no hablen el mapuzugún. Participen o no participen en algunas de las ceremonias de la comunidad. No importa que nosotros lleguemos a comunidades en territorio, a escuelas alofche, bien denominados alofche en territorios, y nos pongamos a sondear cuán más o menos mapuches son. Eso es irrelevante. Nosotras, lo que vamos a hacer, lo que nos corresponde hacer es relacionarnos, vincularnos, construir, conocer eso que saben, conocer sus motivaciones, sus intereses,
sus gustos, lo que desean, y aportarlo, y acompañarlo, y construirlo, y armarlo. Y como bien lo clarificó Nati, articularlo. Quiero ir ahora a este aspecto y resaltarlo mucho más. La experiencia de Paila no tiene por qué convertirse en una experiencia arquetípica, porque no lo es. Acá no se trata de, vamos a decirlo bien en criollito, de vender humo con nada. Acá estamos hablando entre docentes que sabemos, entendemos, cuando se nos dice qué se hizo, qué no se hizo, de qué manera eso viene armado, viene organizado, viene sustentado. Lo que sí es relevante de la escuela en Paila es que las y los docentes, en un proceso, en ese sentido sí muy interesante, comprenden, asumen y ejecutan una forma de relacionarse con el conocimiento que genera lógicamente compromiso, pero además genera energía, genera identidad docente, genera ganas, genera la felicidad que decía el Rafa, generan deseos de seguir profundizando. Porque en definitiva, eso es a lo que nosotros apelamos todo el tiempo. Eso es lo que nosotros precisamos. Eso es en lo que nosotros sustentamos nuestra labor. Miren, es muy fácil en esta tarea, en el ejercicio de la tarea docente, y acá hay compañeras con las que hemos trabajado y hablado muchísimo acerca de eso, es muy fácil caerse, desencantarse. Es muy fácil alienarse. Es muy fácil desvincularse entre lo que voy a hacer y lo que quiero hacer. Y como bien lo decía el Rafa y también de alguna manera lo señalaba Ale ayer, los contextos siempre son complejos. En esta provincia, en este país, en esta América, en esta patria grande, siempre son complejos. Las respuestas políticas para los y las trabajadores docentes nunca todavía han llegado a tener el grado de satisfacción y de reconocimiento que requieren. Pero si nosotros hacemos depender exclusivamente de cuestiones materiales, lo que se conforma como nuestra identidad docente, y esto tengo que señalarlo, ¿por qué? Porque no basta con tener ejemplos de articulación para decir voy a tener una técnica de articulación. La articulación es importante, y lo señalaron muy bien Clara y Nati, en términos de un concepto que yo tengo de abordaje del conocimiento, que tiene directa implicancia en las decisiones didácticas y pedagógicas que tomo. Y eso incide directamente en lo que también se mencionó, que antes, hace años, no se hablaba en la escuela rural, pero es la calidad educativa. Calidad construida desde adentro. El estatuto plantea otros términos que los voy a recordar porque siempre es bueno recordarlos. Y para recordar que además nos manejamos con ese marco normativo. El estatuto dice que nuestra obligación es desempeñar nuestra tarea con dignidad, con lealtad y eficazmente. Y son términos que quizás en una jerga de los años 50, cuando fue hecho, tenían una connotación, pero que nosotros podemos resignificar continuamente. En definitiva, y para no extenderme ya demasiado con el tiempo, pero insistiendo con esta parte que me tocaba a mí en este momento, que era más bien ser apelativo, remarcar, escarmenar un poco, revisar un poco, pero para volver a tejer y para volver a tensar, pero sobre todo pensando en ustedes, en quienes están ahí, en las 100 compañeros y compañeras que están en esta instancia de formación del sindicato, viendo qué me llevo de todo esto. Tomar del ejemplo de estas construcciones de compañeros y compañeras situadas en una escuela un grado de generalidad que es posible tener, apropiarnos, para seguir un poco como hicieron esos docentes que tomaron otra conciencia,
que produjeron las rupturas en su momento, más allá de las políticas en el contexto, fueran los años 1900, 1930, 1950, 70, 80, el 2000 o el 2010. Realmente nosotros dignificamos la tarea cuando no solamente hacemos de la escuela un lugar de participación, de inclusión, sino cuando la situamos y nos situamos como parte de ese proceso. Y le damos a nuestra tarea herramientas conceptuales mucho más claras en términos didácticos y pedagógicos. Y cierro con esta idea, porque hay algo que queda claro y que es lo que podemos hacer justamente ahora cuando estamos produciendo conceptualizaciones y cuando revisamos. Yo soy de los que piensan que hay una gran política de la no política en términos educacionales. Que hay cuestiones administrativas y a veces reformistas. Los gobiernos pasan, las administraciones del Estado pasan, pero los docentes permanecemos y construimos vínculos y construimos institucionalidad. Ahora, hay algo que es cierto y que es profundamente constitutivo de nuestra tarea, pero también fortalecedor del quehacer cotidiano, que es sabernos que donde no llegan las políticas y no llega el Estado en todo caso, sí llegamos nosotros y nosotros. Y llegamos con respuestas en términos didácticos, no solamente con el sentimiento, con las ganas, con la pasión, con el gusto, sino con construcciones didácticas concretas como se está viendo hoy y se va a ver mañana. Que eso no es solamente posible, sino que es profundamente necesario por cada niño y niña, y que en el caso puntual de las escuelas en territorio de los LOFCHE, donde la cuestión identitaria y de planteo de pueblo y pueblo-nación nos generan más demanda, requieren una respuesta mucho más profunda de nuestra parte. Así que en ese sentido, seguir alentándonos a estar presentes en cada momento en que se está en el aula, a estar presentes en ese presente de cada niño y niña, porque eso es lo que queda. Un abrazo. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que moderar estas mesas es difícil porque uno se emociona y después tiene que tratar de pensar en términos organizativos y está sumergido en pensamientos y en emociones, o eso por lo menos es lo que a mí me pasa y es muy movilizante. Voy a retomar algunas preguntas del chat, voy a retomar algunos comentarios para hacer una ronda en la que Nati, Clara y Ale también puedan dialogar, ¿no? Igual entiendo que el diálogo ya empezó en el sentido de que hay preguntas que están flotando en el aire, en la experiencia cotidiana, en los territorios, y que desde ese lugar también ellas y ellos han hablado. Obviamente si alguien quiere, pide la palabra también para hablar, habilitando el micrófono, me pide la palabra por el chat. Me quedo pensando un par de cosas y abro, que es en clave de disputa en todos los territorios o dimensiones de la práctica docente. Me parece que ahí hay algo muy fuerte, que a veces hay cuestiones que son construir articulación, como han contado ustedes, que esa articulación va orientada por un sentido, que no es solamente la reunión por la reunión misma, o sumar una cosa arriba de la otra, que a veces esa disputa se da en términos de rupturas que hay que ir, ¿no? De acumulaciones que se van haciendo, como contaba Ale, como contaba Clara, que se han ido haciendo a lo largo de los años y de pronto funcionan como bisagra, por ejemplo, el año 92, la disputa por el sentido de los 500 años. La importancia de que los documentos como el PEI, como los diseños, etcétera, sean documentos vivos, que le inyectemos discusión y presencia, que no queden encajonados, que los reactualicemos en un sentido no neoliberal, no de innovación por la innovación misma, sino en el sentido de cargarlos de debate y de presencia.
me quedo pensando en la importancia del territorio como algo mucho más que la pura geografía, sino el territorio como todas esas relaciones, de la importancia del proyecto didáctico y de cómo la escuela y la ruralidad nos interpela a quienes no trabajamos en la ruralidad o a quienes sí trabajan en la ruralidad, y pienso, y ahora abro las preguntas, ligado a lo que varias compañeras decían en el chat, ¿no debería haber educación intercultural bilingüe y Quimeltufe en todas las escuelas del centro, en las escuelas, digamos, de las ciudades, en las escuelas de las barriadas? Bien, y ahí lo que tiro, que no salió con esta palabra explícita, pero me parece que está dando vueltas, es la cuestión de las migraciones, ¿no? De las migraciones pequeñas, ¿no? Que por ahí no son de un país a otro, de una provincia a otra, por ahí son migraciones de 30 o 40 kilómetros, pero que significan mucho, cuando las personas, las infancias con sus familias o no, van de las LOF y los territorios de la ruralidad a las ciudades, qué pasa ahí, qué pasa al revés, ¿no? Me parece que ahí hay algo que está dando vueltas. Y voy a tomar para abrir la ronda, como sintetizar algunas preguntas, y acá han aparecido otras que hacía María. Hola María. Para Clara, en principio eran las preguntas, pero también están para Nati y para Ale, si Clara puede. ¿Qué significa el rol, qué es ser Quimeltufe en relación al Kimum? ¿Qué es, en ese sentido, el Cumefelén, el buen vivir, ligado al rol de la Quimeltufe, ligado al Kimun mapuche? Todo ese universo estuvo dando vueltas. Si quieren retomar, hacemos una ronda para hablar de estos tres conceptos tan importantes, y después abro con otra pregunta que estuvo dando vueltas. Clara, Nati, Ale, todo suyo. ¿No está Clara? Sí, Sí, por ahí Ahí acá apareció. Belén. tomé el Kimun, el Kumé Filial, ¿qué más era? ¿Y cuál es el rol tuyo o de la Quimeltufe en general en relación al Kimun, en relación al Cumefelén? Bien. El Kimun para nuestro pueblo es el conocimiento, es el saber transmitir y recibir el conocimiento que nos transmite el Walmapu, el Litrofilmonien, decimos nosotros. El Kimun lo adquirimos en principio desde nuestra familia, de nuestro Cupan, y de ahí nos vamos desarrollando a través de la vida misma, aprendiendo y transmitiendo. Nosotros decimos que somos mapuche, Mapu es tierra, che, gente, somos gente de la tierra, y en este sentido la misma naturaleza nos va entregando ese Kimun, esa sabiduría. Por eso nosotros hablamos desde ese Kimun vamos aprendiendo y tenemos nuestra propia cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos con cada Nehuen, con cada fuerza. Eso transmitimos en la escuela, despertamos ese Kimun porque los chicos lo traen desde su familia, pero a la vez lo ampliamos en poder poner en práctica qué es lo que vamos aprendiendo en la vida misma. Y ese valor se le va dando a los pichiqueché, de lo que ellos cuentan, de sus anécdotas, de su familia, de lo que viven a diario. Y ahí es donde nos vamos complementando. Hablar del Cumefelén, del buen vivir, que es para nosotros el buen vivir, no es tan solo comer bien, sino esto es llenarnos con todo lo que nos rodea, es fortalecernos con la alimentación, decimos muchas veces, pero tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con nuestro puye, con nuestro piuque. Son conceptos muy amplios, hablar del Cumefelén, hablar del Kimun,
porque es lo que vamos adquiriendo y reconociéndonos todos los días como Che. Ese es, mi rol en la escuela es fortalecer ese timón que traen los chicos, fortalecer desde su identidad como parte de un pueblo, y despertar esa necesidad del saber más. Ese es mi rol. Feikai, no sé si ahí quedó claro. Clarísimo, Clara. Ale, Muchísimas si gracias. querías. Ale, Bonatti, si quieren compartir. Sí, Fele y Lamien. En este sentido, por ahí, para ser más precisos en términos conceptuales, comentó Nati que este año venimos desarrollando una tarea con las y los docentes de la escuela, con mucho compromiso por parte de todas las docentes y los docentes, que quedó como tarea continuidad del proyecto Huitral, que era profundizar los enfoques de las didácticas. Fundamentalmente el área de ciencias sociales, que es nodal en términos de imposición de una manera de mirar el tiempo y el espacio por parte de la escuela. Lo que hicimos, lo relato para que se entienda lo que voy a leer después. O sea, Clara lo que está explicando es que hay un conocimiento y ha tardado muchos años en ser validado ese conocimiento por la escuela. Durante muchos años, esto que es verdadero conocimiento y que son conceptos que organizan una manera de ver el mundo, eran solamente aspectos culturales. De hecho, la currícula debe ser modificada en ese sentido, porque hay mucho de lo cultural y no como un pensamiento acabado, organizado, completo y complejo por parte del pueblo mapuche. En el trabajo, en definitiva, hay muchísimos conceptos del pueblo mapuche que tienen mucho que decir a lo que enseñamos, particularmente a lo que se enseña, por ejemplo, en las ciencias sociales. Les voy a leer algunos, pero esto es fruto del trabajo con las y los docentes este año. Revisando los documentos curriculares de todas las áreas y también las propias concepciones de las y los docentes, lo que fuimos encontrando es que el registro que tenemos histórico-geográfico de la presencia de los pueblos originarios, y tal como está presentado en las currículas, no solo en la currícula de primaria, también en la currícula de media, para lo que es lo americano y lo que son las culturas indígenas, como se plantean, son un montón de temas absolutamente desarticulados, desarmados y meramente descriptivos. ¿Qué apareció en esta charla? Apareció que no sabemos nada, y ahora sí, se los leo, es breve, pero como para tener un ejemplo. Poco sabemos de todos los aportes que la arqueología puede hacernos para comprender el entramado de relaciones sociales que existen en estos territorios, lo que podemos denominar para el pueblo mapuche, pan mapuche, como dicen muchos antropólogos, el Gualmapu, pero es lo mismo para cualquier otro grupo o pueblo en el resto de América, toda la compleja red de interacciones que ha habido desde hace 15.000, 16.000 años a esta parte. Poquísimo sabemos. Lo arqueológico son sitios, son restos de elementos óseos y quedan ahí como en un pasado sumamente lejano, totalmente inconexo con la realidad presente. Tampoco se sabe nada acerca de las formas de denominarse de los propios pueblos, algo elemental, que las formas que tenemos de denominarlos sigue siendo una construcción discursiva acerca de lo indio, que lo indio ha tenido una implicancia que continúa hasta la época en que Clara era una niña, porque justamente lo sucio y lo pobre era indio. Que nada sabemos
de las malocas españolas. Nada sabemos de los argumentos jurídicos que esgrimieron los conquistadores. Nada sabemos del res nullis, o la concepción que le hace pensar al europeo que a donde llega nada había antes, y que le da derecho a erigir algo por el solo hecho de llegar él como representante de la civilización. Digo, hemos visto en el libro del alumno, Manual del Alumno Bonaerense, lo que estudiamos en Buenos Aires, la foto de Garay con un palo y un papel clavado y unos soldados alrededor y un sacerdote, y se nos introdujo como una imagen del inicio de una historia, cuando en realidad eso fue una verdadera imposición, pero que además tenía un sustento jurídico que aún permanece en el discurso que vulgarmente se difunde. Poquísimo sabemos de la construcción de las zonas de frontera, poquísimo sabemos de las alianzas, poquísimo sabemos de la construcción del poder económico de los pueblos originarios. Ahora, eso lo estoy diciendo yo, y lo hemos charlado con los docentes y las docentes de la escuela, en términos de conocimientos, de contenidos de ciencias sociales. Lo que el conocimiento mapuche hace es venir a mostrarnos qué conceptos vienen a complementar o hacernos comprender desde la mirada mapuche esto que yo les estuve comentando recién. ¿Qué quiere decir? Que en el Mapuzugún, en el Chezugún, existe la conciencia de todos esos procesos con su propia expresión, con su propio lenguaje y con su propia conceptualización. El concepto de cuifiqueche, pucuifiqueche, lo que estuvo antes, el concepto del Nutram como forma de transmisión, la idea del Walontumapu, que es una concepción de la dimensión espacial que es superadora de la que nosotros mismos tenemos internalizada como personas aún siendo adultos. La idea del rewe y el ayarrewe como una forma organizativa que permitió una resistencia y que fue una práctica política, filosófica, espiritual, para poder mantenerse en el territorio. Lo que es el Lif Mapu, la tierra limpia, que da origen al Malón Mapu, de donde después se desvirtúa como Malón. Los procesos que hay para pasar del Malón Mapu al Huaychán. Se los estoy diciendo así para que nos demos cuenta, como le pasó a muchas compañeras y compañeros que, salvo las Lamien que estén acá presentes, creo que nadie había hablado o tenía claro que estas cosas podían estar presentes en la escuela y podían interactuar al momento de pensar cómo voy a trabajar y cómo me paro frente a la cuestión histórica. En este sentido, de la misma manera, para las otras áreas de conocimiento, existen una cantidad y diversidad de conceptos, desde el Kimun, desde el Raquizuán mapuche, que pueden permitirnos no solo complementar, sino dimensionar aún más esa comprensión. Esto pasa, aunque no lo digan, hoy en niños y niñas jóvenes de los Lofche, aunque muchas veces no lo puedan expresar, pero con el tiempo lo pueden hacer. Por eso nuestra tarea es tan delicada, por eso nuestras decisiones didácticas, nuestros criterios de selección son delicados. Por eso nuestras omisiones son delicadas, porque generan ausencias que después requieren de otros tiempos para ser reconstruidas en términos de identidad. Lo dejo ahí. Gracias, Ale. Obviamente creo que ahí Maggie Bravo es vocera de todes y solicita que lo que hayan escrito de este trabajo que están haciendo de didáctica de las sociales en algún momento se pueda socializar. Ahí hay una responsabilidad de cómo sistematizar todo esto para que circule, ¿no? Obviamente me parece muy valioso
pensar que no estamos hablando de recetas, pero sí de herramientas, que hay una dimensión práctica, que es urgente, que hay que transformar la práctica, que en el mejor de los sentidos esto tiene que servir, ¿no? Servir para conectar con, porque el presente de cada niña que está ahí es un presente único, porque este presente histórico es un presente único, porque, bueno, como decían, las decisiones tienen todo ese peso. La carta de Clara también, si por favor la podemos, Fer Llamazares pide socializar, Clarice autoriza lo que escribió, que pueda circular. Y ahí para este último bloque, aviso que vamos a trabajar hasta las 20 horas como máximo. Quiero retomar alguna inquietud que hubo para ligarla a esto que venimos charlando, y es no la pregunta para responder por sí o por no, sino para pensar las razones y el sentido por los cuales podría o debiera de haber educación intercultural bilingüe en todas las escuelas, que debiera haber Kimeltufes con condiciones laborales dignas, ampliadas, suficientes en todas las escuelas. Este debate me parece interesante en este sentido de la disputa y en el sentido de lo que Ale recién planteaba, que me parece que no es otra cosa que la discusión por la dimensión epistemológica de lo intercultural, ¿no? No, digamos, poder superar algo que fue realmente importante en su momento, que es la visibilización, que en algún punto fue empujada por los sectores dominantes hacia el intento de romantizar o fetichizar determinadas cuestiones. Parece que el debate se acaba si hay o no una buenofoye, cuestión que es muy importante, no hay duda. Parece que la cuestión se acaba si ponemos la fecha en mapudungún y en castellano, y sabemos que esa disputa fue un momento muy importante, pero que la romantización, la folclorización, la preterización, la desarticulación del saber originario, bueno, pueden ser las nuevas formas de invisibilización, ¿no? En un momento era golpear, cortar la lengua, hacer que se hagan pis encima, como decía la compañera, en la escuela de la humillación, y siempre los sectores dominantes tienen la capacidad de reinventar su forma de dominación, y hoy en gran medida está el riesgo de que la folclorización o la romantización del originario nos corra de la disputa por un mundo donde quepan muchos mundos, por un mundo que dispute las estructuras. Es el debate epistemológico, es el debate de fondo por una escuela para todos verdaderamente, ¿no? Entonces, en ese orden o en esa dimensión de la discusión, me gustaría que puedan hacer una ronda, Nati, Clara, Ale, en relación a debiera haber educación intercultural en todas las escuelas, no solo las que están en territorio, debiera haber Kimeltufes en todas las escuelas, en todos los niveles, en todas las modalidades. ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Con qué sentido? Bueno, empiezo yo. Bueno, sí, la respuesta es obviamente que creo que sí, que es importante porque hay alumnos de pueblos originarios en todas las escuelas de la provincia y como estaba leyendo a la maestra Mónica, que es de sexto y séptimo de la escuela, digamos, Neuquén pertenece al territorio ancestral, así que sería esperable. Se ha dado avances que a nosotros por ahí los maestros de escuelas en territorio empezamos a ver que se han empezado a cuestionar algunas cosas. Esto que vos decís, no solamente plantar la buenofoye, pero también empezar a trabajar fechas como el Hueche-Pantu, hablar del 11 de octubre en vez del 12 de octubre. Se están dando algunos procesos en las escuelas del pueblo, por decirlo de alguna manera, que son interesantes porque está empezando a darse el debate. Pero sin duda, además porque el rol del Kimeltufe es muy importante para nuestras herramientas como docentes. La verdad es que yo en este momento y permanentemente yo le agradezco muchísimo a Clary su generosidad, porque nosotros para poder acompañar necesitamos ella es como el alma del proyecto, porque es la que tiene el Kimun, es la que tiene el conocimiento, es la que conoce la comunidad, es la que permanece. Es muy difícil para nosotros también y para nosotras poder trabajar sin Kimeltufe, entonces tendría que estar en todos lados, por supuesto. Y sí, con las condiciones y todas
las horas que se merece. También en media, ahora estamos aprovechando, estamos haciendo articulación con primer año, aprovechando estos espacios de encuentros por Zoom, para articular y para que media también empiece a repensar estas cosas, cómo se recibe a los chicos de la ruralidad, todo lo que se fortalecieron en la primaria, después resulta que no pasa nada, no se toma en cuenta, digamos, todo este conocimiento que traen de todo el trabajo que hizo en este caso Clary con los chicos y chicas de Paila. Así que es una de las demandas, y sobre esto estamos trabajando en los encuentros de articulación con media, de empezar a revisar cómo de esto, de continuar las trayectorias, ni más ni menos, las trayectorias de los alumnos y alumnas, de dónde vienen, qué recorrido hicieron en la primaria. Así que ojalá que en algún momento en la reforma de media está, pero bueno, ojalá que se concrete y que haya Quimeltuf en nivel medio también. Hola, sí. Bien, Nati. Bueno, sí, ahí pensando también en todo lo que se venía charlando. ¿Se escucha? Sí. Perfecto, Clary, perfecto. Esto de que la escuela de Paila, desde que viene trabajando con la interculturalidad y dejando mucho tiempo en qué es lo que queremos para nuestro Pichiqueché, no tenemos la receta, es lo que nos ha tocado vivir como escuela, lo que nos ha tocado de hacer un cambio desde lo que yo le contaba, desde los conflictos en principio y después de ponerle el hombro a qué realmente queríamos. Y eso lo fuimos construyendo entre todos, porque no teníamos la receta, no sabíamos cómo, pero sabíamos que queríamos un cambio. Nati por ahí nombró tres actividades que llevamos a cabo adelante en la escuela, pero también trabajamos mucho el tema de Huetripantu, de que nos toca, que se cambió el periodo, digamos, en la escuela de Paila, nos toca el Huetripantu justo en clase, entonces también hemos llevado adelante la actividad con mucho respeto, con mucho, con mucho orgullo de decir, hemos llevado adelante y los chicos han respondido a las actividades que hemos hecho en su momento. También tenemos fechas importantes como la recuperación territorial hoy en el lugar hoy llamado La Ruca, que es el 26 de noviembre, un territorio que fue defendido por el paraje, donde la escuela fue parte. Cuando estaba el maestro Eduardo en su momento, todos los días por ahí se iba un ratito al lugar a hacer presencia, a saber cómo estaba ese resguardo territorial ahí, y para nosotros eso es fundamental como parte del pueblo, que la escuela se haga parte y que nuestros chicos desde temprana edad sepan defender lo que es su territorio. Hemos salido a muchos lugares con la propuesta de Ever, de proyecto de música, proyecto de educación física, donde hemos sido parte, y no solo de ir, sino hacer actividad en cada lugar que vamos, al pedir permiso, hacer pichi huichachipán con los alumnos, cuando vamos a empezar una actividad. Y yo creo que eso es lo que nos va haciendo, nos va fortaleciendo. Y compartir esto porque es lo que vamos trabajando en esto del huichal, del compartir, del tejer entre compañeros, entre colegas, es irnos haciendo cargo de lo que decimos. Y eso los profesores, la verdad que son muy compañeros, y los chicos también son los que nos dan la respuesta después a nuestro trabajo, ¿no? Eso como para, no quería dejar de pasar la salida, los proyectos que hay, proyectos muy amplios, y que en cada lugar que vamos
nos toca mostrar que somos de una escuela situada en territorio mapuche y tenemos todo este kimun y este valor. Eso quería aportar. Después me olvidé, estoy re mal de la memoria porque es parte de lo que me está pasando, pero nada. Todo bien, Clarín. Todo bien. Muchísimas gracias. Fuerza. Ale, Fiori, ¿querías hacer alguna reflexión en este eje? Es un tema que tiene muchísimas dimensiones y posibilidades. Lógicamente, mi respuesta está sustentada en experiencias, en acompañamiento a la organización del pueblo mapuche en distintos momentos. Pero lo voy a dejar planteado en términos pedagógicos, si se quiere, y vinculares, que quizás es lo más cercano. Nosotros como docentes visibilizamos o invisibilizamos. Esto es, en un sentido, es un poder que nos interpela en términos de responsabilidad. Por eso el término alumno es un término tan descalificador, ¿no? Y se habla, como hablaba Nati en el PEI de Paila, de estudiantes. Alumno es sin luz, alumni, ¿no? Del latín. Es una profunda descalificación. Nosotros tenemos que, hoy por hoy, conocer, comprender qué está pasando, qué les está ocurriendo, por dónde le va la vida a cada pibe y piba. Ahora, hay algo seguro en este sentido. Nos vamos a encontrar con pibas y pibes con infancia mapuche por todos lados. Lo vamos a encontrar en los barrios de Neuquén, en Plotier, en Zapala, lo vamos a encontrar en Chorriaca, lo vamos a encontrar en territorio en los Lofchi. Y uno ahí tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que estar también fundadas. Experiencias, por ejemplo, hemos hecho experiencias en la Escuela 86, que es una escuela que fue rural, que pasó a ser escuela suburbana, sigue siendo de segunda, en donde en un momento que teníamos muchas familias que habían venido por cuestiones de trabajo de la zona de Aucapán y de Malleo, y estaban en la escuela, les dimos la posibilidad de presentar su folil cupán en un momento del año. Y de hablar de esos apellidos que aparecían en la lista del registro. Y darle lugar. Y generar el respeto. Porque si no, lo que circula es lo que siempre ha circulado y que se sigue reproduciendo. El que diga cualquiera por ahí, ese es un indio. O qué indio de mierda. Las cosas que todavía sabemos que circulan en nuestra sociedad y que los pibes y las pibas reproducen. Y este tipo de descalificaciones y discriminaciones que permanecen y están presentes, y hablo de la realidad de las aulas, ¿no? Nosotros tenemos que abordarlo de una manera, y la mejor manera es promover la presencia de las identidades. Por eso nuestra tarea es tan compleja. Ahora, hay muchísimas identidades, porque hay identidades de género, hay identidades, multiplicidad de identidades culturales y de nacionalidades, las migraciones, pero cuando hablamos de la presencia de pibas y pibes con identidad mapuche, y para no reproducir esa historia de marca de tipo segregacionista que ha hecho la escuela, se requiere una presencia del conocimiento y del kimun mapuche en todas las escuelas. Es una cuestión política, evidentemente, porque estamos hablando de un pueblo-nación. Por más que la reforma de la Constitución del 2006 en nuestra provincia no quiso nombrar a los mapuches y puso pueblos indígenas neuquinos, va en el sentido del artículo 75 de la Constitución Nacional, de que hablamos de la preexistencia de estos pueblos y de un montón de marcos que no los vamos a desarrollar ahora, que convalidan el carácter de nación de estos pueblos. Entonces requieren, y es una decisión política nuestra, va en el poder que decía el Rafa ayer. Nadie dice que no lo podemos hacer, entonces lo tenemos que hacer. Y ahí es donde construimos política. Lógico, requiere desde la parte nuestra como sindicato
apoyar mucho más el rol de los quimeltufe. Hay muchísimo debate en este sentido. Hoy las organizaciones mapuche están pidiendo escuela bilingüe intercultural, hay resistencias. También hay que decirlo, las organizaciones del pueblo mapuche tiene en su interior conflictos que están, no lo vamos a esquivar a esto, lo podríamos haber desarrollado con... Clara es una gran luchadora frente a los distintos directores de lengua y cultura mapuche de este tipo de posicionamiento. Porque también pasa que hay Peña y Lamien que cuando llegan a ciertos lugares parece que se olvidan de dónde salieron. Yo lo digo porque lo he escuchado decir en reuniones de quimeltufe, y estas cosas también las tenemos que saber. Lo que sí no podemos hacer nosotros los y las docentes en las escuelas, utilizar los conflictos propios que tiene derecho el pueblo y la organización mapuche a tener para descalificar un planteo de fondo y que es político y que es de decisión político-pedagógica. Por lo tanto, es lógico que este conocimiento esté. Porque además, vuelvo al punto inicial, es un conocimiento que le da otra relevancia a todo el conocimiento y además nos obliga a pensar y a repensar muy bien qué es lo que estamos enseñando y para qué lo estamos enseñando. Justamente va en el sentido de desescolarizar y descolonizar aquel bagaje que traemos que se nos puede siempre escapar por algún lado. Muchas gracias, Ale. Ahí comparte Vanina, que arranca la experiencia, una experiencia en la 359. Luciana reflexiona en torno a la importancia de la formación con perspectiva intercultural, la formación decolonial, más allá de si es en la ruralidad o si es en la urbanidad, como no. Bueno, lo hemos charlado, lo vamos charlando en distintos lugares. Me parece muy importante pensarlo desde esta estructura que Ale plantea, como para ir cerrando. Estamos en un contexto en el que uno de los primeros estados plurinacionales de nuestro continente, el Estado Plurinacional de Bolivia, demuestra, aunque los procesos no son lineales, que esos procesos de profundización en las transformaciones estructurales del Estado, ¿no? De un Estado que simplemente reconoce los pueblos preexistentes, casi como un eufemismo, porque es cierto, decir que preexistís y no nombrarte por tu nombre es una suerte de... Hay que ir más allá, un Estado que se constituyó como Estado plurinacional. Yo invito a todos a leer los primeros 4 artículos de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, del 1 al 4, y pensar todo lo que nos falta, no para idealizar, pero sí para poner un sur de lo que estamos hablando cuando hablamos de transformar las estructuras de la relación entre Estado y sociedad. Y en ese punto, después de un golpe de Estado imperial, un golpe de Estado que parecía sacado de otra etapa de la historia, directamente articulado por los organismos internacionales, por el poder económico, en busca de los recursos naturales y del litio, etc. En un año, el pueblo plurinacional de Bolivia, una vez más, ¿no?, nos da cuenta de la importancia de profundizar estas estructuras y vuelve a poner en el poder político al movimiento al socialismo. Y Evo Morales, de la mano de García Linera, un hombre blanco, un hombre occidental, que abraza la causa, caminan, ¿no?, en caravana hacia su territorio natal. Me parece que tiene una profunda pedagogía ese proceso, sin lugar a dudas, sobre el cual pensar. Bueno, son las 8 de la noche, gente. Primero que todo, agradecer muchísimo, muchísimo a Natalia, a Ale, a Clara. Hay muchísimas intervenciones en el chat. Sí, dale, ahí te doy, Clarín. ¿Me espera un toquecito? Dale. Dale. Muchísimas intervenciones rescatando este encuentro, planteando que es importante hacer más de este tipo de encuentros, regularizarlos, profundizarlos. Me parece que eso estuvo muy, muy presente en el chat. Y antes de que Clary cierre, recordar que mañana a las 6 de la tarde el curso sigue con el tercer encuentro de Ciencias Sociales, alfabetización, en plurigrado, etcétera, de Janina Cid y Fera Rue, que mañana también a las 9 de la mañana está el encuentro de trabajadores de ATEN en el marco del plan de lucha, que podamos inscribirnos y participar. Y bueno, por mi parte en la moderación le doy el cierre a Clara González. Bueno, no era para tanto, porque quería hacer una intervención nomás, pero bueno, ya que me das el pie para despedirme, y se me vino a la mente cuál era la pregunta.
Yo creo que la educación bilingüe intercultural tiene que estar en todos los niveles, una necesidad de que realmente se siga fortaleciendo y dándole valor a nuestra cultura, a nuestro pueblo. Antiguamente solo se nos llamaba para las fechas como el 12 de octubre, hoy yo creo que se le está dando un espacio también a hacer presencia mapuche en alguna escuela, y también creo que el Instituto de Formación Docente tiene que darle herramienta a los nuevos maestros que se están formando para llegar a las escuelas, donde puedan llegar con un conocimiento que la escuela que están en territorio mapuche tienen una proyección con identidad, y que estos últimos años que nos ha tocado compartir con maestros que se recibieron hace muy poco, la verdad que ha sido muy grato, porque lo que ellos han recibido en nuestra escuela lo han podido poner en práctica en otras, y para mí es muy grato eso de por lo menos de una o dos maestras que me llamen y me consulten y me pregunten cómo pueden llevar una actividad adelante en otra escuela. Para mí es muy grato de poder seguir acompañando ese proceso. Así que desde mi parte, mil disculpas, no pude estar muy presente porque se me va la voz enseguida, pero un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, a Nati por el labor, el trabajo que lleva aquí, y no es porque es mi directora, sino porque realmente le puso, desde que recibió la dirección, siguió con el mismo alineamiento que veníamos, y tratando de entender todo lo que llevamos en esta escuela. Alejandro, que siempre estuvo en cada proceso de lucha, en cada proceso de fortalecer la educación aquí en Paila Menuco, siempre está aportando, no tan solo para la escuela, sino para el pueblo mapuche. Así que no sé quién estuvo atrás de las cámaras, pero un gran abrazo y mucho Nehuen para seguir adelante. Peucayal.